Si miramos en Joel capítulo 2, se habla de una promesa del derramamiento del Espíritu en los últimos tiempos. Versículo 28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Hashem será salvo. Porque en el monte Zion y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho el Eterno, y entre los sobrevivientes estarán los que Hashem llame. Aquí hay una promesa del derramamiento del Espíritu de Hashem sobre toda carne. ¿Cuál es el resultado? Profecía. El Espíritu de Hashem es un espíritu de profecía que se ramifica en diferentes manifestaciones. Rabbi Shaul habla de 9 manifestaciones del Espíritu. Pero en esencia, todos tienen que ver con profecía. Diferentes niveles de profecía. Diferentes manifestaciones del Espíritu de Hashem en el ser humano. Los rabinos usaron Joel 2:28 para probar que en los días del Mesías no solamente algunos individuos de Israel tendrían Ruach HaKodesh, sino todo el pueblo. En Bamidbar Rabbah está escrito, 15:25, el santo bendito sea dijo, en este mundo solo unos pocos individuos han profetizado, pero en el mundo por venir todos en Israel serán hechos profetas, como se dice, y después de estos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, tus hijos y tus hijas profetizarán y tus ancianos, etc. La pregunta es si esta palabra toda carne incluye a los gentiles. Ahí discuten los rabinos. Abarbanel dice, toda la humanidad alcanzará este claro reconocimiento del Altísimo. Con otras palabras, él está diciendo que las naciones no tendrán ese espíritu de profecía como los hijos de Israel. Ellos están en un nivel superior de espíritu que los gentiles, pero sí los gentiles tendrán una revelación del Eterno, un claro reconocimiento del Altísimo. Y sigue diciendo a Barbanel, pero solo los hijos de Israel alcanzarán el nivel de profecía. Ahora, si miramos en el capítulo 2 de Hechos, vemos que el Rab Shimon Kefa está citando el profeta Joel. Hechos 2:17. Y sucederá en los últimos... Vamos a ver. Aquí hay que explicar el contexto. ¿Cuántos conocen bien el contexto de Hechos 2? Bueno, es después de la resurrección de Yeshua, el Espíritu es derramado en el día de Shavuot, en el templo, donde están todos los discípulos de él esperando la promesa del Padre. Y se manifiestan lenguas de fuego que se reparte sobre cada uno de ellos y todos empiezan
empiezan a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les da la habilidad para hablar. Y ellos hablan diferentes idiomas. Y la gente que está ahí reunida para celebrar la fiesta de todo el mundo, judíos por supuesto, escuchan esas manifestaciones porque hay como un terremoto en el templo, hay como un viento fuerte y la gente se junta para saber qué es y vienen al templo y escuchan a los discípulos de Yeshua hablar en diferentes idiomas y cada uno escucha que están hablando en su idioma natal, porque son judíos de la diáspora que están en Jerusalén para celebrar. Y ellos les oían hablar de las maravillas de Dios en otras lenguas, otros idiomas. Y entonces algunos decían que ellos están borrachos. Entonces Rav Shimon Kefa se levanta y dice, no estamos borrachos. Este es el cumplimiento del profeta Joel. Lo que Joel profetizó, lo estáis viendo ahora delante de vuestros ojos. 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, es la hora del sacrificio de la mañana a las 9 más o menos, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y ahora está citando lo que hemos leído en Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego sigue predicando acerca de Yeshua, que había resucitado y que él había recibido del cielo este espíritu que ahora había sido derramado en la tierra. Es decir, Yeshua fue ungido en el templo celestial como sumo sacerdote y el espíritu vino sobre él y bajó sobre él, bajó sobre la barba, las vestiduras y bajó hasta la tierra. Y ahí debajo en la tierra estaban esperando la llegada de esta unción mesiánica del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, basado en la vida indestructible, y ellos recibieron estas manifestaciones. Vemos según este texto que hablar en lenguas es un tipo de profecía. Es un nivel de profecía más bajo. Es el nivel más bajo de profecía que existe. En este caso hablaban lenguas humanas porque había otras personas en ese contexto y podían entender lo que estaban hablando. Y decían que estaban hablando de las maravillas de Dios, es decir, uno que habla inspirado por este espíritu de Ruach HaKodesh, de forma pura y santa de Dios, porque hay también muchas cosas, falsificaciones de estas cosas, pero lo verdadero y lo correcto, ellos hablaban otros idiomas. Y no es seguro que ellos hayan entendido lo que estaban diciendo. Pero esa fue una forma sobrenatural de hablar. Y lo hemos experimentado algunas veces en nuestro caminar con el Eterno. Aquí dice que en los últimos días. Joel no dice en los últimos días. Joel dice después de estas cosas. Si ves, hay una cita, es un poco diferente. Lo que cita Rav Shimon Kefa no es lo mismo que dice el profeta Joel. Él está aplicando el profeta, la profecía de Joel, diciendo en los últimos días, pero Joel no dice en los últimos días. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Joel dice, después de esto derramaré. ¿Después de qué?
después de lo que habíamos leído, que no habíamos leído aquí, pero si miramos en Joel 2:27, bueno, todo es un contexto que Hashem contesta, él se manifiesta en Sion. Sabréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el eterno vuestro Dios y no hay otro, y nunca más será avergonzado mi pueblo. Es una manifestación de la presencia de Dios otra vez en Israel. Y por supuesto se cumplió un poquito en lo que vemos en Hechos 2. Pero estamos todavía esperando estas cosas. Y hay que entender que los profetas se cumplen de forma en diferentes niveles. Una profecía puede ser cumplida en parte. Por ejemplo, tenemos a los sueños de Yosef. ¿Os acordáis de los sueños de Yosef? ¿Qué soñó Yosef? Que él estaba atando gavillas en el campo y estaban sus hermanos allí y había 11 gavillas que se levantaron y se inclinaron ante la gavilla de Yosef. 11 gavillas. ¿Habla de 11 o no? Y luego habla de 11, el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaron ante Yosef. Y cuando vienen los hermanos por primera vez, ¿cuántos había? Faltaba uno para cumplir el sueño. Ahí vemos que la profecía se cumplió en parte. Pero llegó el cumplimiento pleno de la profecía, de los sueños proféticos que había tenido Yosef Hatzadik. ¿Llegó o no llegó? ¿Vinieron los 11 alguna vez? Sí. ¿Llegó Benjamín también la segunda vez? Y se inclinaron todos los hermanos, se cumplió el primer sueño. ¿Y el segundo sueño se cumplió o no se cumplió? El sol, la luna y las estrellas. ¿Quiénes son el sol y la luna? Su padre y su madre. ¿Dónde estaba su madre? En la tumba. ¿Se cumplió o no se cumplió? No se cumplió. ¿Cuándo se cumplirá? Con el Mesías. El sol, el padre, ¿cómo va a inclinarse ante su hijo? Ese sueño nunca se cumplió. Es un sueño profético de que habla del hijo de Yosef, que va a manifestarse en su gloria, y el padre, es decir, Jacobo, el patriarca, se inclinará ante Yeshua en la resurrección. Se cumplirá el sueño de Yosef. O sea, vemos aquí que hay cumplimientos parciales de las profecías. Lo mismo con esta profecía de Joel. Cuando llegó el Espíritu de forma sobrenatural en Jerusalén, el año 31 puede ser, después de la resurrección de Yeshua, se cumplió en parte, pero no fue todo. Joel sí habla del mundo venidero. Sin embargo, Rav Shimon Kefa dice, en los últimos días, ¿te diste cuenta? ¿Cómo es días? ¿Cómo es días? Si ahora pasaron 2000 años desde entonces, ¿estos son los últimos días? Últimos días, es decir, ¿qué últimos días? Últimos días antes de la venida del reino mesiánico. Hay que entender los conceptos aquí, y es bien importante, y vamos a mirar también una referencia del Talmud que habla de esto. ¿Qué significa los últimos días? ¿Y por qué se llaman últimos? Primero, hay que tener bien claro que el mundo está dividido en miles de años, milenios, desde la creación del primer hombre y su esposa, Adán y Jabá. En el Talmud está escrito en el Sanedrín 97a y 97b, parafraseado, porque no me acuerdo de las palabras exactas. El mundo va a existir durante 6000 años y después vendrá el año de remisión, es decir, 1000 años de paz, como el Shabbat, como la semana, porque está escrito que para Dios 1000 años es como un día. Entonces tú tienes una similitud entre un día y 1000 años.
Por lo tanto, 7,000 años están designados para esta creación. Y después vendrá una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Y él dice, es un rabino que se llama Eliyahu, Rab Eliyahu, dice, tendremos 6,000 años, 6 días, 2 días con desolación, con confusión, 2 días con Torah y 2 días con el Mesías. ¿Hemos hablado de estas cosas aquí antes? ¿No lo habéis oído? Ya está bien. 2 días con confusión, es decir, el tiempo desde la creación de los primeros hombres hasta Abraham Avinu. Abraham nació en 1948 después de Adán. 1948 años después de la creación de los hombres, nació Abraham Avinu. Entonces, cuando tenía como 50 años, ya pasaron 2,000 años de historia humana. Entonces, ese era un tiempo sin Torah, un tiempo de mucha confusión. Cuando vino Abraham Avinu, hubo una nueva era en la historia, la era de la Torah, que empezó a ser manifestada porque está escrito que Abraham guardó mis Torot, mis leyes, mis instrucciones. Sin embargo, la Torah como escrita no fue entregada hasta unos cuantos años después de Abraham. Sin embargo, es el tiempo de los 2 días de Torah. Después de esos 4 días, que son 4,000 años, es el tiempo del Mesías, dice Rabbi Eliyahu en el Talmud. Pero, sigue diciendo, por causa de nuestros pecados, esos días se nos han perdido. Los hemos perdido. ¿Por qué? Ellos esperaban que el Mesías estableciese el reino de Dios en Israel, parecido a lo que el rey Salomón había vivido. Melech Shlomo, el rey Salomón, es una figura del Mesías, hijo de David. Todo lo que lees acerca del reino de Salomón habla del reinado mesiánico en el futuro. Pero va a ser mucho más poderoso el reino del Mesías comparado con el reino de Salomón, pero es parecido. ¿Qué había? Había paz, estaban las 12 tribus en la tierra, la extensión de la tierra de Israel llegaba desde el río hasta el río, la influencia del rey Salomón. Todas las naciones venían y escuchaban la sabiduría del rey, venían a Jerusalén. Hasta de África vino una reina y dice, solamente lo que he oído era maravilloso, pero lo que veo aquí cuando llego es mucho más grande de lo que había oído, de los rumores que nos llegaban de tu sabiduría y tu alteza espiritual y toda la santidad que hay en este lugar. Eso es una figura histórica, una experiencia histórica de lo que va a venir en el mundo venidero con la venida del Mesías como hijo de David, como rey, como gobernante en Israel sobre todas las naciones. Sin embargo, hay que hacer una gran diferencia entre la era mesiánica y el reino mesiánico. Son dos cosas diferentes. La era mesiánica y el reino mesiánico no es lo mismo. Si confundimos estas cosas, vamos a decir como el Rabbi Eliyahu. Es el tiempo del Mesías, pero no está aquí. Se nos fueron esos días por causa de nuestros pecados. Hemos perdido el tren. Y el Mesías no está aquí. Sin embargo, gracias a la revelación que nos ha dado por su gracia, sabemos que estamos en la era mesiánica, porque sí, el Mesías estuvo aquí, pero no como rey. La palabra Mashiach en Israel se entiende en conexión con la palabra Melech, por eso se dice Melech HaMashiach.
el rey Mesías. Las dos palabras empiezan con la misma letra, Melech, Mashiach, Mem, Mem. Y el concepto general en el judaísmo y entre los judíos es que el Mesías tiene que ser rey. Y es correcto. Sin embargo, también hay un concepto del Mesías como un siervo sufriente, un guerrero que va a morir en la lucha y va a llevar incluso los pecados de Israel para redimir los pecados, para no redimir, sino es otra palabra, y expiar por los pecados de Israel. La muerte del Mesías, hijo de Yosef, el Mesías sufriente, según la teología rabínica, va a expiar por los pecados de Israel. No se habla mucho de esto, pero está ahí. No es el tema de hoy porque lo hablamos la otra vez que estuve aquí. Ahora, el Mesías tiene tres funciones como ungido, porque la unción del Espíritu de Hashem que está sobre él tiene tres manifestaciones. ¿Quiénes fueron ungidos en el Tanaj? Pero ¿qué tipo de ministerio, qué tipo de trabajo, misión tenían las personas que fueron ungidas? Un rey fue ungido, muy bien. ¿Podéis dar un ejemplo de un rey que haya sido ungido? Rey Shaul. ¿Quién lo ungió? Shmuel Hanaví. David también fue ungido como rey, 2 veces. Primero en Hebrón, y estuvo gobernando en Hebrón 7 años sobre la tribu de Judá, y luego 33 años en Jerusalén sobre todas las tribus de Israel. 2 veces fue ungido el rey David. Y también eso habla del Mesías Yeshua, que tiene que ser manifestado 2 veces. Ahora, hay otro ministerio también que es ungido. ¿Cuál es? El profeta y el sacerdote. Muy bien, Cohen. Esos 3 son los que son ungidos, son llamados Mashiach en el hebreo. La primera vez que aparece la palabra Mashiach, o más bien HaMashiach, como artículo definido, el Mesías, es en el capítulo que habla del sacrificio por el pecado. 3 veces aparece en ese capítulo. Levítico 4 creo que es. Aparece la palabra HaMashiach por primera vez en la Torá. Y es en relación con los sacrificios por el pecado. Lo cual nos enseña que el Mesías primero tiene que ver con sacrificio por el pecado, no tanto como rey. El concepto de Mashiach rey viene del tiempo de David. Antes, por ejemplo, tú tienes la oración de Haná en el tabernáculo en Shiloh. Ella habla del Mesías, pero no se está refiriendo al rey Mesías, sino al sumo sacerdote, que es llamado HaMashiach. Entonces, profeta, sacerdote y rey son los 3 siervos de Dios en el Tanaj que han sido ungidos con aceite, que vemos en la Escritura. ¿Cuál de los profetas fue ungido con aceite? No. Que yo sepa, el profeta Samuel no recibió la unción para ser profeta con aceite. Quizás fue sí, pero no lo he leído. ¿Qué profeta fue ungido para ser profeta? David sí era profeta, sí, pero también era rey. Entonces, alguno más claro. Eliyahu no fue ungido con aceite, pero él ungió a alguien. Elisha, muy bien, Elisha. Porque él quería tirar la toalla. ¿Os acordáis que huyó a Sinai? Y estaba ahí debajo de un arbusto y dice, ya no puedo más, quítame mi vida, y ya no puedo más con esta mujer. Con Jezabel. Y el Eterno dice, yo tengo 3 tareas para ti en la vida. Y después te voy a tener una sorpresita. Que no vas a morir. Me pides quitarte la vida y yo te voy a hacer vivir miles de años. Ya verás. Hashem es tan bueno.
Entonces él fue a ungir a su discípulo Elisha con aceite. Entonces vemos tres personajes en el Tanaj que fueron ungidos como Mashiach: el profeta, el rey, el sacerdote y el rey. En ese orden, profeta, sacerdote y rey, vemos el ministerio de HaMashiach, el Mesías. Primero fue profeta durante 3 años y medio. ¿Cuál es la tarea de un profeta? Hablar la palabra de Dios en Israel. ¿Qué estaba haciendo? Estaba corrigiendo las cosas que no estaban bien hechas. Corrigió la halajá, habló parábolas, sanaba a los enfermos, como muchos profetas habían hecho. El profeta Eliyahu, el profeta Elisha también sanaban enfermos. Y la gente decía, un gran profeta ha estado entre nosotros. ¿Te suena? En los evangelios dice eso. Dios ha visitado a su pueblo, un profeta. Entonces el trabajo de Yeshua durante los 3 años y medio era el trabajo de profeta. Después entró en una fase diferente de su ministerio. Y era la fase del sumo sacerdote. ¿Cuál es el papel de un sacerdote? Él tiene que sacrificar y ser un puente entre Dios y los hombres. Él tenía que encender la menorá en el templo y muchas otras cosas. Entonces, en general, podemos resumirlo en el sacerdote tiene un ministerio de puente entre Dios y los hombres y sacrifica, siempre tiene que sacrificar. Porque para contactar entre Dios y los hombres hace falta sacrificio. No hay otro camino. ¿Qué fue lo que sacrificó Yeshua? Porque él no podía sacrificar como sacerdote, no podía servir como sacerdote en el templo de Jerusalén, porque no venía de la tribu de Leví, ni de la estirpe de Aharón el Cohen, el sumo sacerdote. Pero sí hizo un sacrificio. ¿Cuál fue? Su propio cuerpo. Fue el sacrificio que él ofreció. Por eso él no fue sacrificado en el templo, porque había un orden para los sacrificios del templo. Fue sacado fuera del templo, fuera de Jerusalén, al monte de los olivos, y fue colgado en un madero, y ese fue su sacrificio. Ahora, el sacrificio de Yeshua más importante no fue el de la tierra, sino en el cielo. Porque estamos hablando de dimensiones ahora muy fuertes, muy diferentes, muy elevados. Y yo escribí, un hombre estaba haciendo preguntas por Torah mesiánica y yo le contesté. Y fue un poco gracioso. Él estaba yendo en contra de los sacrificios en el templo porque cuando Yeshua vino ya terminaron los sacrificios, él eliminó los sacrificios, con sus sacrificios ya no hace falta los sacrificios del templo. Y yo le escribí, escucha, los sacrificios del templo están para este mundo, para que la gloria de Dios se manifieste en este mundo físico en el que estamos. Y los sacrificios del templo sirven para expiar por los pecados de Israel y las naciones, para que la gloria de Dios pueda estar aquí entre nosotros, lo que hablamos en la primera sesión. Y el sacrificio de Yeshua está en otra dimensión. Así le escribí, pero no exactamente con esas palabras que digo ahora, porque ahora salió mejor que en la carta. Y el sacrificio de Yeshua no fue aquí en la tierra, fue en el cielo, en el templo celestial. Él llevó su sangre al lugar santísimo en el cielo y él murió en el templo. Ese sacrificio fue en otra dimensión. Y él me escribió de vuelta, pero ¿cómo se atreve usted a decir que Yeshua no murió aquí en la tierra? Le crucificaron fuera de Jerusalén, ahí. Y todo estaba bravo el chico. Y yo ahí me reía adentro. Ay, coño, déjame, padre, explicar las cosas para que entiendan. Que la dimensión del sacrificio de Yeshua no es en este mundo. Que Hashem nos dé oídos para oír. El que tiene oídos para oír, que oiga.
Porque en este mundo ya hay sacrificios. Y cuando están los sacrificios, la gloria de Dios está entre nosotros. Mientras que podían sacrificar diariamente en el templo, por la mañana y por la tarde, los romanos no podían destruir la ciudad, no podían entrar. En el año 70, estaban desde el año 67 haciendo un sitio alrededor de Jerusalén y no había forma de romper el muro. Y entendieron que eso tiene que ser por el culto del pueblo hebreo. Entonces, lograron cortar el abastecimiento de los corderos, de las ovejas que iban para el sacrificio diario. Uno por la mañana y otro por la tarde. ¿Y el Señor entendió eso? Los romanos... El del cordero. No, eso no lo dije, ya no. Yo escribí algunas pocas cosas, no escribí una carta tan larga, eso lo digo a vosotros. Esto ya es un nivel mucho más. Ya ahora voy explicando más, y espero que él escuche esta enseñanza también, porque está en Torah mesiánica. Ahora. Sí, señora. Entonces, también lograron pasar sobre el muro de Jerusalén. Lo que hicieron, como había un sitio de Jerusalén, ellos pasaron ovejas por el muro. Los sacerdotes lograron, yo creo que fue así. Si no mal me acuerdo, fue así. Que pasaron ovejas desde fuera por medio de elevar como un ascensor de cuerdas por encima del muro, entonces podían seguir los sacrificios, porque la ciudad estaba sitiada. Los romanos se enteraron y pusieron un cerdo ahí, pasó un cerdo al lugar del templo, y ahí fue profanado, y terminaron los sacrificios. En ese mismo día se hizo una brecha en el muro de Jerusalén, el 17 de Tamuz. Y poco después entraron y destruyeron el templo. Cuando los sacrificios diarios estaban ahí presentes, había una protección especial con la presencia de Dios en Jerusalén. Entonces, el sacrificio del Mesías, de nuestro Maestro, está en otra dimensión. No necesitamos su sacrificio, entre comillas, porque es una verdad con ajustes, para el mundo físico. Porque nuestro problema no es en primer lugar físico, es un problema espiritual. Las raíces espirituales tienen que ser corregidas. El pecado es algo espiritual, no solamente físico. La muerte es una influencia espiritual. Entonces hay que ir en ese mundo superior a arreglar las cosas para liberar al hombre eternamente de su pecado y darle una vida eterna, indestructible, que no pueda morir. Nuestro problema más grande es que somos mortales y necesitamos la salvación de la muerte y del pecado. Y eso no se arregló con los sacrificios de los toros y de las ovejas y de las cabras aquí, en este mundo. Los sacrificios aquí sirven para que la presencia de Dios pueda estar aquí y Él no nos juzgue tanto por nuestros pecados en esta vida. Porque también se habla de si uno tiene pecado, va al sacerdote, trae un sacrificio y Hashem le perdona. Está escrito que Hashem le perdona. Hay que creer en la Torah, está escrito. Hashem perdonó los pecados a base de los sacrificios de los animales. Y lo seguía haciendo después de la resurrección de Yeshua durante 40 años, hasta que el templo fue destruido. Y lo hará otra vez cuando el templo sea reconstruido. Y yo he dado muchas vueltas alrededor de este pensamiento. Para entender, le pedí a Hashem, explícame esto que no lo entiendo bien. Porque por venir del mundo cristiano tenemos un poco de veneno, o mucho.
que nos enseña que como Yeshua murió una vez por todas, ya no hace falta sacrificio. Es lo que se enseña y se malinterpreta la carta a los hebreos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Primero tenemos que ver que los discípulos de Yeshua fueron ordenados a hacer esto en memoria de mí, celebrando Pesaj una vez al año, tomando la copa y comiendo del pan ácimo, celebrando, pero con un cordero asado, porque Yeshua celebró Pesaj con un cordero asado en Jerusalén, y él dice, esto tenéis que hacer en memoria de mí, esta cena, esta celebración de Pesaj. Y lo seguían haciendo durante 40 años después de su resurrección. Es decir, los discípulos de Yeshua sacrificaban un cordero por año en Jerusalén para poder celebrar Pesaj. Los judíos, los que no fueron judíos no podían comer del cordero, pero sí podían celebrar la cena de Pesaj, según la halajá. Y luego también leemos acerca de Rabí Shaul, que entró en el templo para hacer una promesa de nazareato. Por lo tanto, él ya, ahí podemos leer en Números capítulo 6, qué sacrificios hay que sacrificar para hacer ese tipo de promesa. Y ahí está el sacrificio por el pecado. Rabí Shaul sacrificaba en el templo por el pecado, mientras que el templo estaba en pie aquí durante los 40 años después de la resurrección de Yeshua. Entonces, tenemos que hacer la pregunta, ¿no entendían los discípulos de Yeshua con ese nivel espiritual de revelación que tenían en esa época? Y Rabí Shaul, que el sacrificio de Yeshua era suficiente, no hacía falta hacer más sacrificios en el templo. No es eso. Claro que sí, entendían mucho más que nosotros. Nosotros tenemos una idea equivocada de las cosas si pensamos que las dos cosas no pueden estar al mismo tiempo. El sacrificio de Yeshua no sustituye los sacrificios del templo. Lo voy a decir otra vez. El sacrificio del Cordero de Dios no sustituye a los sacrificios en el templo en Jerusalén. Son dos mundos diferentes. Son dos mundos paralelos. Y un sacrificio conecta con el otro. Cada vez que traían sacrificios al templo, se conectaban con el sacrificio celestial. Y está escrito en el libro de Revelación 13, versículo 8, que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Porque en el mundo celestial no hay tiempo, como nosotros lo medimos. Por lo tanto, el sacrificio del Cordero de Dios es algo eterno. Con otras palabras, aunque no se haya manifestado en este mundo hasta después de 4.000 años, después de Adán, era una realidad en el mundo celestial. Porque para Dios no hay pasado ni futuro. Y las cosas celestiales pueden cubrir la historia para atrás y para adelante. Y los sacrificios en la tierra conectaban, incluso antes de venir Yeshua, con su sacrificio, porque ya era un hecho celestial. Y se manifestaba en este mundo material, por supuesto, para mostrarnos las cosas y también para redimir cosas aquí en este mundo. Ahora, lo mismo después de su resurrección. Los sacrificios que se hacían durante los 40 años conectaban con su sacrificio celestial. De la misma manera. Ninguna diferencia. Pero hay una cosa que a mí me resultaba difícil. Y creo que tengo una pequeña respuesta. ¿No hubiera sido suficiente con el sacrificio de Yeshua en el cielo? Incluso antes de venir él. Si él ya tenía que morir y tal, y era una realidad eterna en los cielos, ¿por qué Hashem pidió sacrificios en el templo?
una respuesta puede ser que eso es algo pedagógico, que Hashem lo utiliza para enseñarnos la gravedad del pecado y para entender el sacrificio del Mesías. Sin embargo, la Torá no habla de los sacrificios como pedagogía, como enseñanza, como ejemplos, sino dice literalmente que por medio de eso, de dar estos sacrificios, le será perdonado el pecado. Y habla de remisión de pecado, de expiación, la palabra expiación. Y no solamente sacrificios de animales, también dinero, también cereales, también aceite, también vino, también otras cosas materiales. Expían por el pueblo. Y eso fue un tema difícil. Y creo que tengo la respuesta. ¿Cómo vamos a entender esto? Y de repente vi, los pecados que hacemos tienen consecuencia en este mundo y en el mundo celestial y mundo venidero, si no son arreglados. Yo peco ahora aquí. Ese pecado que yo hago en este momento va a influenciar sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre el pueblo donde vivo y posiblemente en futuras generaciones también. La influencia del pecado es muy fuerte y hay consecuencias de maldición. Si yo traigo un sacrificio al templo y Hashem me perdona ese pecado, lo hace en este mundo para que las consecuencias de ese pecado no se manifiesten en este mundo, en esta vida y las generaciones futuras. Pero para que yo pueda ser perdonado delante de Hashem, hace falta un mejor sacrificio celestial. Y ahí está. Yeshua. Ahí se completa. Entonces, son dos mundos donde hay. Por lo tanto, cuando se habla, yo pregunté a un rabino, porque era un tema difícil para mí, explícame lo de la expiación, porque, por ejemplo, vienen de la guerra contra Moab, los hijos de Israel, y traen ovejas y cazuelas, un montón de botín de la guerra. Y se dieron cuenta que nadie había muerto en la guerra y querían agradecer a Hashem por ese milagro. Y ellos dicen, nosotros traemos estas cosas, queremos darle a Hashem para expiación de nosotros. Entonces yo pregunté al rabino, esto de expiación, ¿el dinero puede traer expiación? ¿Cosas materiales? Sí, también. ¿Y los sacrificios en el templo? Sí, también. Y yo pensé, pero ¿cómo es eso? Si hay expiación total, ¿no? No, diferentes niveles de expiación. Y es que yo estoy acostumbrado a pensar en la muerte de Yeshua, y eso expía por todos los pecados, por toda la eternidad, y ya no existe. Pero aquí en este mundo es diferente. Hay consecuencias de los pecados en este mundo. Entonces, puede haber una pequeña expiación en parte, y entonces se reducen las influencias del pecado en este mundo. Por lo tanto, se puede incluso dar dinero y otras cosas para expiar el pecado. Diferente fuerza de la expiación, digámoslo así. El pecado que hizo el rey David no tiene expiación. Él hizo adulterio y asesinato. Adulterio entre comillas, porque eso se puede discutir, pero bueno, digamos que sí. Por lo menos una cosa inmoral, no correcta. Moralmente. Quizás halágicamente lo hizo correctamente, pero eso no es un tema de hoy. Y él no tenía para pagar ese pecado, las consecuencias de ese pecado, no tenía sacrificio. Por eso escribe en el Salmo 51, sacrificio no pediste. Pero un corazón contrito y humillado, eso te agrada.
Porque por ese pecado que él hizo no había sacrificio, no podía sacrificar en el templo. ¿Qué pasó con el hijo que había nacido? Murió. Las consecuencias de ese pecado se manifestaron. ¿Y su hijo qué pasó? Absalón se rebeló. ¿Qué hizo Absalón? Hizo lo mismo que el rey David en público, con las concubinas de su padre. Puso una azúcar en el tejado del palacio real y ahí las mujeres, y él entró con ellas y hizo lo que quiso con ellas y profanó el lecho de su padre de forma multiplicada. Entonces vemos que había consecuencias terribles del pecado del rey David, a pesar de que el profeta Natán le había dicho, cuando él dice, yo he pecado, dijo David, yo he pecado, y el profeta dice, Dios ha perdonado tu pecado. El pecado fue perdonado. Sin embargo, dice el profeta, para que los enemigos no se burlen de Hashem, el niño que ha nacido morirá. Y esto pasará. Consecuencias terribles en este mundo por ese pecado, porque no había sacrificio. Bueno, en un sentido ese niño fue el sacrificio, pero también Absalón y las mujeres concubinas, imagínate, y la guerra civil que hubo en Israel por eso. Mucha gente muerta. Sí, pero no sé si viene de eso. Sí, con Absalón. Sí, es verdad. Correcto, vemos unas consecuencias terribles en este mundo, pero David tenía una conciencia limpia con Dios, porque había un sacrificio arriba que cubría ese pecado delante de Dios. Entonces ahí vemos un poquito, nos explica un poquito por qué necesitamos sacrificios aquí y sacrificio allí. Y todo es un paralelismo. Ahora, volviendo al tema de Mashiach, si él es sacerdote en el mundo celestial, él está ofreciendo ahora, por un lado ya ofreció su sangre, su carne, pero él está haciendo una cosa más, y él está intercediendo por nosotros, por Israel y las naciones. Él está en este ministerio de sacerdote, porque el sacerdote no solamente sacrifica, sino también recuerda los nombres de los hijos de Israel con el Shochen, Mishpat, el pectoral del juicio, donde están los nombres de las 12 tribus de Israel sobre piedras preciosas, y también sobre sus hombros están los nombres de los hijos de Israel para recordar sus nombres delante de Hashem. Es un tipo de intercesión. Entonces él está ahora mismo sirviendo delante del Padre Celestial como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Está mencionando nombres ahí, orando, intercediendo por nosotros. Entonces ese ministerio sacerdotal ha durado durante casi 2000 años. Fue profeta durante 3 años y medio. Y sacerdote durante casi 2000 años. Y luego va a cumplir el tercer nivel de Mashiach, que es ser rey. Todavía no es rey. Él no es Ben David en el sentido de unción, de función. Él es Ben David en lo físico y tiene las promesas, pero no está viviendo como el rey de Israel. Por lo tanto, Yeshua no es el Mesías. En ese sentido, que quede bien grabado, en ese sentido. Yeshua no es Mesías Ben David, todavía, en función. Entonces, tienen razón los que dicen que Yeshua no es el Mesías. Para que él pueda ser Mesías, conforme al concepto tradicional judío, Melech HaMashiach, el rey Mesías, primero tiene que crear paz mundial. ¿Dónde está la paz mundial? Tenemos más guerra que nunca. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Cuando vino Roma y destruyó el templo, la ciudad, y esparció el pueblo por el mundo. Mashiach, por causa de nuestros pecados, esos días se nos han perdido, dice el rabino. Tiene razón, pero no tiene razón. Tiene razón en un sentido, en este mundo, pero hay otro mundo. Tiene que reunir a las 12 tribus de Israel. ¿Dónde están? Nadie sabe dónde están las tribus. El Mesías tiene que reunir a las tribus.
Tiene que construir el templo. ¿Qué pasó con Yeshua? Destruyeron el templo después de su venida. Con razón, dicen los rabinos, que él no puede ser el Mesías. Es todo lo contrario del Mesías. Nos ha traído lo contrario. Y otras muchas cosas. Entonces, la respuesta es fácil. Cuando venga por segunda vez, lo hará. Y nosotros esperamos que él haga estas cosas. Y el judío también espera que cuando venga Mashiach haga estas cosas. Como dicen, yo no sé si he contado la historia, el chiste de un rabino y un pastor que estaban discutiendo. Lo cuento otra vez. Por si acaso. Y el pastor dice, él fue el Mesías porque está escrito en Isaías 53 que él llevó nuestros pecados, y un montón de evidencias del Tanaj que él era el Mesías. Y el rabino dice, no puede ser el Mesías porque no reunió las tribus, no edificó el templo y no trajo paz mundial y todas estas cosas. No era el Mesías. Y pasa un judío secular que no cree en nada y les oye discutir. Está discutiendo. Eso no lo vais a resolver vosotros. Eso es imposible. Eso lo va a resolver el Ministerio de Interior de Israel, del Estado. Y dice el pastor y el rabino, ¿cómo es eso? Sí, porque cuando venga el Mesías, le van a preguntar en la aduana, ¿es la primera o la segunda vez que estás en Israel? En inmigración. Entonces, cuando venga, ya veremos si era el mismo o no. Tú y yo sabemos, por revelación. Pero no todos tienen esa revelación. Y no hay que criticar, sino aclarar. Ahora, cuando venga, él será Mashiach ben David. Como dice el ángel en Lucas capítulo 1, él se sentará en el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Hashem, Dios, le dará el trono de David su padre. Es la promesa que dio el ángel antes de nacer Yeshua. Y no se ha cumplido esa promesa. Cuando él venga, se sentará en el trono de David su padre y reinará parecido al rey Shlomo, al rey Salomón. Sobre Israel, las 12 tribus, va a haber un templo y va a haber paz mundial. Eso estamos esperando. ¿Cuánto tiempo vamos a tener paz mundial? Está escrito que su reino no tendrá fin. Eterno. Sin embargo, se habla de un Shabbat, de 1000 años. Tenemos 6 días de lucha con el pecado en este mundo, 6000 años, y luego 1000 años de paz con el Mesías aquí, reinando. Entonces vemos aquí que hay un tiempo después de los 7000 años. ¿Qué habrá? No sabemos mucho de eso porque Hashem no lo revela mucho. Pero está escrito nuevos cielos y nueva tierra, donde gobernará la justicia y no habrá más muerte. Entonces estamos en etapas, subiendo desde de abajo. Adam Harishon trajo muchas cosas malas a este mundo, 2000 años con confusión, 2000 años en un nivel más alto, con Torah, y luego, después de 4000 años, hay 2000 años con el Mesías, pero no en este mundo, sino en otro mundo. Por eso no todo el mundo ve esto, por eso está escrito, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hace falta ser cambiado para subir a los niveles superiores para ver estas cosas. Y después de los 6000 años, Mashiach vendrá desde lo más alto a este mundo físico y traerá el reino aquí. El cielo bajará a la tierra, besará la tierra y tendremos el cielo aquí entre nosotros, de forma física.
O quizás este mundo es elevado, yo no sé, ¿dónde nos encontraremos por la mitad del camino? ¿Quién sabe? Sin embargo, después de los 1000 años de reinado, va a haber una guerra, otra vez, Gog y Magog. Satanás será suelto de su cárcel y él engañará a las naciones y harán guerra contra el Mesías. Y caerá fuego desde el cielo, los destruirá y Hashem creará, no, Él traerá, porque ya fueron creados, nuevos cielos y nueva tierra. Y entonces el reino del Mesías seguirá después, en otra dimensión, la siguiente semana. Y otra la siguiente, y ya. Entonces vemos aquí, 3 años y medio de profeta, 2000 años de sacerdote y eternamente como rey. Todo en un sentido, Mashiach es el rey, porque si comparas con 3 años y medio, ¿qué es eso? Comparado con la eternidad. Entonces Mashiach, Melech. Entonces estamos esperando que se manifieste el Mesías de esta forma. Entonces, desde el año 4000 más o menos, después de Adán, hasta el año 6000, son 2000 años, correspondientes a 2 días de la semana. En romano sería el jueves y el viernes, si hablamos en romano, de los dioses romanos, ¿verdad? Domingo, primer día, lunes, segundo. 2 días, 2000 años. Y después viene el Shabbat. La era mesiánica son los 2000 años últimos de la semana de 6 días. Son los últimos días. Hechos 2, 17. Sucederá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, durante los 2 últimos 1000 años. Porque si tú tienes una semana de 6 días, ¿cuáles son los últimos días? Los 2 últimos. Sí, porque si estás por la mitad, es la mitad. Que pueden ser los 3 últimos días, pero en este caso son los 2 últimos días. Con otras palabras, no, el sábado es el 7º. Jueves y viernes. Ahora, quizás debemos olvidarnos un poquito de la forma romana de contar, porque el día empieza a la caída del sol, no a las 12 de la noche. Entonces es un poco diferente. Pero bueno, es como una ilustración nada más, para entender que los 2 últimos días son los 2000 últimos años antes de la venida del Mesías como rey, para establecer el reino mesiánico que va a ser 1000 años y después otras cosas. ¿Está claro? Con otras palabras, estamos viviendo ahora mismo en la era mesiánica. Desde la resurrección de Yeshua hasta su regreso a la tierra, estamos en la era mesiánica. Son 2000 años, 2 días. Y es uno de los 3 testigos que he presentado sobre la venida del Mesías. ¿Cuándo vendrá? 2 días. Después de 2 días, después de 2000 años. Y entonces ahí, ese testigo nos dice que hay que contar desde que estuvo aquí, hay que contar 2000 años hasta que vuelva. Y yo creo que eso hay que contar desde su ministerio público o desde su muerte y resurrección. Realmente creo que es ahí el momento crítico, es la resurrección. 2000 años después de la resurrección volverá. O cuando empezó a predicar, el año 27, tenemos ahí 4 años de margen. Que volverá, en ese caso, si ese testigo es cierto, en los años 2027 al 2031. En esa fecha más o menos puede venir. Según ese testigo, si es un testigo verdadero. Ahora, en esta edad mesiánica se manifiesta la presencia de Dios de forma múltiple. Y de eso vamos a hablar mañana. Porque hay que practicar.